Migrantes hondureños reanudan marcha por Chiquimula y Zacapa con destino a la capital, mientras Estados Unidos eleva el nivel de sus amenazas. Mientras tanto, en Suchitepeques, grupos juveniles se organizan para recaudar alimentos y medicamentos con el fin de atender a los hondureños. Exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público vincula a la fiscal general María Consuelo Porras al pacto de corruptos y sus acciones a la estrategia de largo plazo para desmantelar la lucha contra la corrupción. Gobierno de Jimmy Morales revoca visas de investigadores de la CICIG en casos claves de corrupción como la línea, financiamiento electoral ilícito contra el presidente y el partido oficialista FCN Nación. Y el candidato izquierdista a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, emprende búsqueda de una alianza de cara a la segunda vuelta electoral contra el ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de noticias de Canal Guatevisión para este martes 16 de octubre de 2018. Le estaremos informando en unos instantes de lo que está ocurriendo a raíz de la presencia de lluvia en distintos departamentos y municipios, no solo de la capital, sino que también en distintos departamentos del país, donde por ejemplo en Zacatepeques a esta hora se reportan problemas a raíz de la fuerte lluvia que cayó en horas de la tarde, que está generando inundaciones en algunas de las calles. Estaremos observando estas imágenes en unos instantes. También hay reportes de tránsito complicado en algunos sectores de la capital a raíz precisamente de la presencia de esta lluvia. Mientras tanto, iniciamos ahora con otros temas. Un nuevo grupo de migrantes hondureños ha llegado a la frontera con Guatemala. Después de horas de diálogo, las autoridades aduaneras permitieron el ingreso de aproximadamente 500 viajeros que se unen a la otra caravana de más de 2.000 personas que buscan llegar a Estados Unidos. Autoridades de migración y gobernación de los dos países, junto a fuerzas de seguridad de líderes migrantes, mantuvieron el diálogo durante toda la mañana de este martes para evitar el paso de más hondureños. Sin embargo, al final les dieron el permiso. Fue hasta este mediodía, bajo una leve llovizna, cuando las autoridades guatemaltecas y hondureñas anunciaron a las familias y personas que se les brindaría apoyo para pasar, pero que ingresarían en turnos de 5 personas para registrarse en la oficina de migración. Nos vamos porque Honduras los obliga a irlos con tanta pobreza, tanta delincuencia, el desempleo. Hay varios motivos por los cuales estamos saliendo de Honduras. Migración de Honduras declaró que un grupo mayor de migrantes se organizan en otras regiones de ese país y prevén que otros grupos intenten ingresar a Guatemala este miércoles. En Chiquimula y Zacapa, grupos de ciudadanos continúan dando víveres y albergue a los viajeros. Les damos las gracias porque no los han oprimido. Sí los han venido deteniendo, tal vez por órdenes superiores, ¿va? Pero ese es el trabajo de ellos. Igual nosotros tenemos que respetarlos a ellos, porque no venimos a hacer violencia, no venimos a hacer ningún tipo de maldad aquí, solo vamos de paso. Según información de varios viajeros, un grupo ha dispuesto a dirigirse rumbo a Petén para buscar la frontera con México, mientras que otro mantendrá la ruta hacia la frontera ante Cunumán en San Marcos. Con imágenes de Kevin Villeda y José Boya, reportó desde Chiquimula Mario Morales. Y un grupo de jóvenes mazatecos se reúne para planificar la recaudación de alimentos y medicamentos para los migrantes hondureños que están pasando por Guatemala. Esperan que en los próximos días lleguen a regiones de la costa sur. Luego que se enteraron que los migrantes habían llegado a Esquipulas, el grupo de jóvenes tomaron la decisión de unirse y apoyar a las familias que se dirigen a Estados Unidos. Nos estamos uniendo, cada vez somos más mazatecos que vamos a apoyar y que ya estamos abriendo un centro de acopio y estamos listos para cuando nuestros hermanos hondureños pasen por Mazatenango. Para Alicia Rivera es importante que todos se unan y apoyemos a las familias que vienen en caravana.
que le hemos colocado por nombre Sushi Sin Fronteras. El fin de esta organización de voluntarios es el poder apoyarle a nuestros hermanos hondureños, que todos sabemos cuál es la situación que ellos están viviendo. El Centro Comercial Paseo Carnaval será el centro de acopio para recaudar la ayuda que los vecinos quieren hacer. Por una Guatemala en paz, Cristian Ico Soto, Noticiero Guatevisión. Y el director de la Policía Nacional Civil señaló que los agentes de la policía no dejaban ingresar a los hondureños que no cumplían con los trámites correspondientes, pues Migración no estaba capacitada para documentar a este gran grupo de migrantes. La caravana de migrantes hondureños que intentan llegar a Estados Unidos ingresaron a Guatemala el pasado lunes. La caminata del migrante integrada por familias completas con niños y mujeres, las cuales fueron forcejadas por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes trataban de evitar su paso en la frontera. El director general de la Policía Nacional Civil señaló que la asistencia del fuerte contingente de agentes policiales en la frontera de Guatemala y Honduras se da luego que la Dirección General de Migración no estaba capacitado para documentar a los migrantes. Ingresaron más de 1.500 personas de manera irregular el día de ayer. De otra manera, pues nos fuimos, la Dirección General de Migración en el lugar, pues no estaba capacitado como para documentarlos, ¿verdad? Registrarlos, ¿verdad? La entrada y salida de estas personas. El director de la policía señaló que se le permitirá el ingreso a Guatemala a los hondureños, pero quienes ingresen de manera legal. Nosotros tenemos que cuidar nuestras fronteras. Nosotros no vamos a impedir a las personas que ingresen, pero que ingresen de una manera legal, que se registren. Eso es lo que nosotros necesitamos. Mientras el exdiputado y periodista Bartolo Fuentes fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil por presunta entrada irregular al país. Según Migración, fue trasladado a un albergue de migrantes, donde se le comprobará su situación migratoria para ser expulsado hacia Honduras. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Byron Secaida. Y el comisionado presidencial del Programa Nacional de la Competitividad de Guatemala afirmó que la caminata de migrantes hondureños pone mayor presión al plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El comisionado presidencial para la competitividad e inversión afirmó que la caminata de migrantes de Honduras que viaja hacia Estados Unidos pone en mayor presión al plan de Alianza para la Prosperidad del Triángulo del Norte. Yo creo que le pone una presión adicional, porque al final es una situación inmediata que está tratando de ponerle atención a estas cuestiones que se están viviendo en todos los países. Entonces la presión es que tratemos de actuar de una manera más rápida para poder implementar los esfuerzos que se han mencionado aquí anteriormente. Además, el comisionado presidencial de Pronacom, Víctor Asturias, señaló que tendrán una reunión con su homólogo de Honduras para hablar sobre la caravana de migrantes. Tenemos programada la comunicación con nuestros homólogos en Honduras y también es un tema que se abordó en el gabinete del día de ayer de nuestro gobierno. El presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence, en su cuenta oficial de Twitter, advirtieron y amenazaron con arremeter con el país hondureño, quitándole el apoyo económico si las autoridades no hacen nada al respecto. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló este martes vía telefónica con el mandatario Jimmy Morales sobre la caravana de migrantes hondureños que avanza por el país y le exigió que coopere con Washington para controlar los flujos migratorios. Esto lo confirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Por una Guatemala en paz, David Sanchinelli y Luis Sacche. Y el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte dio a conocer también los avances que se han realizado luego de la conferencia que se sostuvo en Washington, en Estados Unidos. Pronacom señala que en 2 años y medio Estados Unidos ha invertido por lo menos 8.609 millones de dólares en los países que precisamente integran este Triángulo Norte. Estamos esforzándonos para cumplir una reactivación económica en Guatemala y poder de esa manera reducir lo que es la migración irregular hacia Estados Unidos. Para Guatemala, su principal causa de la migración es la falta de oportunidades. Nosotros vemos que si fortalecemos lo que es la infraestructura en Guatemala, podemos realmente incidir en reducir lo que es la migración irregular.
Y una de las noticias que ha marcado esta tarde ocurre precisamente en el Congreso de la República. Allí se encuentra nuestra compañera Dulce Rivera, que nos informa que la comisión pesquisidora que buscaba conocer si era conveniente o no retirarle la inmunidad al presidente Jimmy Morales por el supuesto delito del que sería investigado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de financiamiento electoral ilícito, ha decidido la comisión que no es conveniente retirarle la inmunidad. Esto fue llevado también al Pleno, donde de nuevo los diputados protegen al mandatario. Dulce, buenas tardes. Adelante con la información. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Esta tarde el Congreso de la República conoció el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora que conoció el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. Se realizó la votación dentro del hemiciclo parlamentario, pero no se lograron los votos suficientes ni para declarar con lugar ni para declarar sin lugar a formación de causa este proceso en contra del gobernante por el delito de financiamiento electoral ilícito. Y es que fue esta misma tarde cuando la Comisión Pesquisidora entregó el informe luego de mes y medio de elaborar diferentes diligencias, entre estas escuchar los argumentos del Ministerio Público, de la CICIG, también los informes del TSE e incluso escuchar la defensa del presidente Jimmy Morales a través de su abogado Juan Carlos Porrayo. Entonces vamos a ver parte de lo que se vivió esta tarde en el Pleno cuando se realizaban estas votaciones. Una oportunidad para fortalecer esta incipiente democracia es responder con la verdad ante el órgano jurisdiccional. Y en ese sentido creo que la comisión equivocó la línea argumentativa, se basó en el análisis del tipo penal que no es su facultad y obvió el análisis de los hechos, de lo fáctico. Hay dos plataformas. Debió analizar la plataforma fáctica para recomendar o no, y no debió analizar la plataforma jurídica porque no es su competencia. Consideramos que si hay indicios y que lo más sano es que el presidente se someta como corresponde ante las autoridades correspondientes y esclarezca la situación. Hay elementos para que el señor presidente sea investigado. Sin embargo, creo que hay condiciones también para que el Ministerio Público realice una investigación objetiva. Mucho menos un juez para calificar el hecho. Tampoco nos corresponde ver si es culpable o no el presidente de la República. Y voy a hacer una analogía que me parece que puede ilustrarnos qué quiere decir un hecho. Y es la siguiente: imaginémonos entrar a un cuarto donde hay una mesa tirada, donde hay vasos tirados, donde hay manchas en el piso, rojas, que hay un sinfín de cosas ahí que no están en su lugar. Ese es un hecho. Ese es un hecho. ¿Qué pasó ahí? Nadie sabe. Pudo ser una pelea, pudo ser un asesinato, pudo ser cualquier cosa que se nos ocurra a nosotros. Este es un segundo proceso de antejuicio que enfrenta al presidente Jimmy Morales y debido a que no se lograron los votos, que eran 105 los que se necesitaban, ahora el expediente quedará archivado en dirección legislativa a disponibilidad del Pleno, tal como ocurrió con el proceso anterior y que hasta el momento queda todavía en resguardo y no se ha sometido a una segunda votación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Byron Secaira. 18 horas con 17 minutos, información que se origina desde la antigua Guatemala en Zacatepeques, La Calzada, Santa Lucía Sur y Panorama,
colapsaron a raíz de las lluvias que cayeron en horas de la tarde, a eso de las 4:30 de la tarde. Esta es la panorámica que se vive en el lugar donde se está en alerta precisamente por parte de las autoridades de emergencia, específicamente los bomberos, tratando de resguardar a quienes circulan por ese lugar a raíz de que tanto la calzada Santa Lucía Sur y Panorama en Antigua Guatemala han colapsado a raíz de las lluvias. También las imágenes que proporciona Provial dan cuenta de cómo se observaba esta lluvia que cayó en horas de la tarde en esta ruta del occidente del país, específicamente en la Ruta Nacional 10 que comunica de San Lucas, Zacatepeques hacia Antigua Guatemala. Esta es la imagen de Provial en el descenso de Las Cañas. Reiteramos, situación que se ha complicado a raíz de las lluvias, en este caso en el departamento de Zacatepeques. Vamos a conocer a continuación precisamente cómo serán las condiciones del clima para las próximas horas con nuestra compañera Sara Guerrero. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Es momento de empezar a recorrer las diferentes áreas del país para conocer las condiciones climáticas en cada una de ellas. Iniciamos con la costa sur y oriente, en donde persisten las lluvias. Acá tendremos los mayores acumulados para este día debido a los efectos de una onda tropical que se encuentra por las costas del Pacífico, específicamente en el oeste de Nicaragua. Tenemos que conocer también las temperaturas en esta región. La mínima para San Marcos será de 8, mientras que la mínima de Zacapa nos vamos y vemos que es de 24 grados centígrados. Las máximas van a estar oscilando entre los 20 grados centígrados a los 35, 36 en Escuintla. Más adelante continuaremos este recorrido. Y en otros temas, los exsecretarios del Ministerio Público y que conformaron parte del equipo de Telma Aldana se pronunciaron para rechazar las declaraciones vertidas por la fiscal general María Consuelo Porras. Exsecretarios del Ministerio Público salieron en defensa del proceso y reglamento que se utilizó para dar ascenso a la Coordinadora Nacional y fiscales regionales, debido a que la fiscal general María Consuelo Porras decidió revocar los nombramientos por considerarlos ilegales. Nosotros hacemos pública nuestro total rechazo a esas acciones que ella ha indicado que se realizaron en el procedimiento. Desde ya nos reservamos el derecho de iniciar todas las acciones legales que correspondan, porque ella indicó que la administración había cometido actos en contra de corrupción, y eso lo negamos totalmente. Rodman Pérez alegó que en los últimos meses la tarea de los fiscales regionales fue de buscar bienes para arrendar, cuando sus funciones era para la investigación estratégica. Además, criticó parte de las declaraciones vertidas por la fiscal general. ¿Cómo es posible que se desconozca por quien dirige al máximo nivel la investigación y la persecución penal en nuestro país, desconocer la existencia de un pacto de corruptos? Un pacto que es evidente que existe y que tiene todo el objetivo y la intención de minar, debilitar y frenar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. La exsecretaria Ana Elena Guzmán también rechaza que ella no pudiera participar de la terna de elección, ya que es fiscal de carrera. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y la exsecretaria general señala que la convocatoria para fiscales regionales fue por 30 días y no como indicó la fiscal general María Consuelo Porras, que había durado por lo menos 2 días. La convocatoria estuvo puesta 30 días en el sistema, que es lo que la licenciada Aldana privilegió y las razones por las cuales la convocatoria fue interna. Entonces, por sentido común se entiende que si una convocatoria es interna es solo para el personal, y al ser solo para el personal no se puede difundir en ningún diario de mayor circulación. ¿Por qué razón? Porque es el personal interno el que tiene que aplicar a eso, y estuvo en la plataforma del Ministerio Público. Ustedes pueden consultar en las plataformas con acceso a la información pública el tiempo que estuvo ahí. Y el exsecretario de Política Criminal, Rodman Pérez, señala que la salida de los fiscales regionales no es un hecho aislado. Resalta también el tema de la no renovación de las visas de trabajo del personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Cuando analizamos el contexto en el que ocurre precisamente esta situación, basados en argumentos buscados y rebuscados, que realmente no tienen ningún sustento, vale la pena justamente analizar el contexto de lo que ocurre en nuestra realidad nacional.
Hoy le cancelan las visas sin fundamento a investigadores de CICIG. El fin de semana fueron los fiscales regionales. Hace algunos meses fueron los altos mandos en Policía Nacional Civil. Se desobedece una orden de la Corte de Constitucionalidad. No son hechos aislados. Esto naturalmente tiene una lógica que debe preocuparnos como guatemaltecos y como guatemaltecas. Y en otras noticias, en cámaras de videovigilancia quedó registrado el momento exacto en el que dos motoristas llegan al inicio de la calzada Caibil-Balán. En Huehuetenango descienden del automotor y buscan a un hombre a quien disparan en repetidas ocasiones. El hecho ocurrió ayer por la tarde. La víctima mortal fue identificada como Joel Recinos Martínez, un vendedor de vehículos importados que se disponía a abordar su carro cuando ocurrió el ataque, el cual le costó la vida tras recibir más de 15 impactos de arma de fuego. Los atacantes abordaron la motocicleta en la cual llegaron y escaparon con rumbo al centro de la ciudad. Testigos relataron que el ataque fue directo. Los motoristas se acercaron a su víctima, que intentó incluso correr. Sin embargo, no pudo y murió luego de recibir los disparos. Las autoridades investigan el hecho y aún desconocen cuál fue el motivo. Y en Quetzaltenango, durante la madrugada, delincuentes robaron en 6 negocios del centro comercial de la zona 1. Los afectados fueron los vendedores de carne y el robo quedó filmado en las cámaras de seguridad de uno de estos locales. Los delincuentes escaparon y pese a que hay un guardia de seguridad en ese centro comercial, este no accionó. El Ministerio Público investiga el hecho, que dejó más de 8,000 quetzales en pérdidas. En otro de estos hechos, que también quedó captado en video, en una venta de ropa ubicada en la 16 Avenida y calle Rodolfo Robles, se observa cómo 2 mujeres ingresan al lugar. Las imágenes que estamos observando en este momento precisamente son de las personas que robaron en los comercios de carnicería en el centro comercial. Se observa cómo salen huyendo tras realizar este robo, cómo sale una persona huyendo tras realizar este robo en por lo menos 8 comercios. Este precisamente es el otro video donde se observa cómo 2 mujeres ingresan a una venta de ropa para luego apropiarse de varias de estas prendas. Salen huyendo y ahora los comerciantes están exigiendo seguridad porque en los últimos meses afirman que ha incrementado la delincuencia en la ciudad altense. Y pese a distintas peticiones realizadas al gobernador departamental, aún no se observa presencia policial en los mercados y en los alrededores de los comercios. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Regresamos en instantes. Y los exdiputados Arístides Crespo y Cristian Bucinot saldrán de prisión preventiva. La jueza de mayor riesgo A les concedió la libertad a 6 implicados en el caso conocido como plazas fantasma en el Congreso de la República. Cada uno tendrá que pagar una fianza de por lo menos 400,000 quetzales. La jueza Claudette Domínguez favoreció con el arresto domiciliar por cuestiones de salud a los exdiputados Arístides Crespo, Cristian Bucinot y al exdirector del Congreso, Luis Mijangos. Solo Mijangos estuvo presente en la audiencia. Los defensores presentaron los expedientes médicos. En el caso de Arístides Crespo, padece de diabetes grado 2. El defensor de Cristian Bucinot dijo que padece de lumbago y pidió una fianza no mayor a los 100,000 quetzales. Mi patrocinado se encuentra privado de libertad desde el día 8 de agosto del año 2017. Considera esta dirección que las circunstancias que originaron el auto de prisión preventiva han variado. En el caso de Edgar Fernández Regalado y Selvin García se les otorgó la libertad condicional por el tiempo que han pasado bajo prisión preventiva. Regalado se encuentra sindicado por el delito de extorsión. Lleva 2 años en la cárcel. Su defensor argumentó que ha cumplido la mitad de la pena por ese delito. Por la imposibilidad económica que tiene mi defendido de más de 2 años de no percibir un solo centavo en virtud de trabajo, se solicita, señora juez, que baste con la simple promesa que ya se ha relacionado.
Todos los beneficiados tendrán que pagar una fianza de 400.000 quetzales. La jueza le negó la petición a Alfredo Rabé, considerando que existe el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, por el proceso que su hermano Luis Rabé enfrenta en México. La Fiscalía se opuso al otorgamiento de las medidas señalados de plazas fantasma en el Congreso en el 2014 y el 2015. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y el juez 11º realizó la audiencia de primera declaración de 3 personas implicadas en el caso Transurbano. Solo el presidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos, Rudy Leonel Maldonado, dio su testimonio, revelando que la violencia fue lo que aparentemente originó la decisión de esta creación del sistema prepago. Durante su testimonio reveló que la violencia en contra de los pilotos fue el motivo de la creación del sistema prepago durante el 2008 al 2009. Que fue en el año en que en un mes mataron 33 pilotos. Fue cuando la misma multisectorial opinó de que debía crearse el sistema prepago. Y que el sistema prepago sirvió para reducir la violencia, asegurando que no existen registros de asesinatos de pilotos en el transurbano. Prueba de ello es que hasta la fecha no ha sido asesinado ningún piloto del transurbano. ¿Por qué? Porque no usa moneda, no lleva moneda, sino que es a través de una tarjeta. Explicó que se conformaron 4 sociedades y que el gobierno depositó a las cuentas de la Asociación de Empresas de Autobuses, pero que ellos no eran los encargados de dar el prepago, sino que las empresas que se conformaron en el 2009 para poder licitar el transporte urbano de la ciudad capital, en donde habían más de 90 personas. Y la municipalidad fue la que nos dijo, le voy a contar lo que querías tú saber. Fue la que nos dijo que hiciéramos 4 sociedades, donde están todos los transportistas. El Ministerio Público lo señala de peculado en grado de complicidad. Por Una Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Y la Unidad de Extinción de Dominio entregó para su administración a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio 8 fincas vinculadas al empresario de transporte urbano y prófugo de la justicia Luis Alfonso Gómez González, quien figura como vicepresidente de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y fue uno de los principales promotores del proyecto denominado Transurbano. Los terrenos se ubican en el municipio de Guanagazapa, en el departamento de Escuintla, aproximadamente en el kilómetro 84, y esta diligencia se materializa para medida cautelar de inmovilización y embargo. El empresario del transporte tiene orden de captura, se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la Policía Internacional. Información de lo que ocurre a esta hora en nuestras calles. Enlazamos con nuestro compañero Alberto Cardona. Autoridades municipales se preparan para el cierre vial de esta noche en el puente de Belice por los trabajos en la infraestructura de ese puente. 3 horas por lo menos durará el cierre y las autoridades municipales anuncian que para noviembre se estaría incrementando el horario de los cierres y también la cantidad de trabajo en la reparación de este puente. Alberto Cardona, adelante. Gracias, William. Muy buenas noches. Pues las autoridades de la Municipalidad de Capitalina estarán acompañando los trabajos por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones acá en los alrededores del puente Belice. 11 de la noche se estará realizando pues este cierre para todas aquellas personas que circulan en horas ya de noche madrugada. Será hasta las 2 de la mañana cuando de nuevo las autoridades municipales permitan que se trasladen las centenares de familias a los sectores de la zona 18 porque se estarán realizando algún tipo de trabajo en la infraestructura del puente de Belice. Hay que recordar que estos trabajos vienen realizándose desde hace ya 4 meses y será en el mes de noviembre cuando se esté aumentando esta serie de trabajos. Amílcar Montejo, portavoz
de la municipalidad capitalina, pues da a conocer cómo será la forma de estos cierres y qué rutas puede tomar usted, amigo televidente, que tiene previsto circular esta misma noche por el puente Belice, donde nos encontramos ubicados con Juan Carlos Pérez en cámara. Acá las declaraciones del portavoz del sector de tránsito de la comuna capitalina, Amílcar Montejo. ¿Qué tal, amigos? Quiero comentarles que hoy a las 11 de la noche se hará un cierre vehicular en el puente Belice a solicitud del Ministerio de Comunicaciones. Allí realizarán trabajos por aproximadamente 3 horas, es decir, mañana miércoles 17 de octubre del 2018 a las 2 de la mañana deberá estar habilitado nuevamente el tránsito en ese sector. Oportunamente quiero comentarle a los usuarios de zona 6 que van hacia zona 18 que tienen que ingresar al barrio San Antonio como ruta alterna. Si usted es usuario de la calzada La Paz pero desea ir a la ruta del Atlántico, tiene que subir al cuartel militar Mariscal Zavala. Pero si usted viene de la zona 18 y quiere llegar a la zona 6, tiene que ingresar al carril auxiliar de la colonia Atlántida como una ruta alterna. Asimismo, hacemos de su conocimiento que el transporte pesado deberá parar durante las 3 horas de cierre vehicular en el puente Belice. Las autoridades municipales también están realizando los llamados correspondientes a la población guatemalteca para que tomen las debidas precauciones. Ya en un lapso de 1 hora, hora y media, ya se estarán trasladando algunos agentes de la PMT a colocar algunos conos, algunas señales para que usted lo tome muy en cuenta. Recuérdese, 11 de la noche será el cierre en los alrededores del puente Belice, donde nos encontramos ubicados. También tiene que tomar muy en cuenta que ya a esta hora de la noche ha comenzado a llover y esto podría estar generando más congestionamiento vehicular. Según las autoridades municipales, a partir de las 9 de la mañana se estaría brindando alguna conferencia de prensa mañana miércoles, dando a conocer los primeros avances que se realizaron en horas de la noche madrugada, cuando se empiecen a realizar por parte de las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. También esta misma noche pues estarán presentes autoridades de la Policía Nacional Civil que se estarán movilizando en el perímetro, donde muchos guatemaltecos pues esta misma noche tendrán que respetar las señales de tránsito por los trabajos municipales que se estarán efectuando conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones. Imágenes de mi compañero en cámara Juan Carlos Pérez desde el sector de la zona 18, inmediaciones del puente Belice. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Ya lo escuchó entonces, a partir de este martes 16 de octubre inician los trabajos de recuperación del puente de Belice. A partir de las 11 de la noche quedará cerrado por lo menos por 3 horas el paso en ese lugar en la ruta al Atlántico, así que mucha precaución, esté pendiente siempre de la información a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más información. Momento de finalizar la información referente al clima. Tenemos en pantalla el área norte y franja transversal, en donde continuamos también con lluvias persistentes en toda esta región. Acá tenemos los mayores acumulados para el área de Izabal, propicios pues de un sistema de baja presión que está afectando actualmente el Atlántico guatemalteco. Tenemos información también referente a las temperaturas. En Petén una mínima de 22 con máxima de 33, al igual que en el Quiché, mientras que Izabal nos presenta una mínima de 23 y máxima de 31. Y finalizamos con información específicamente para la meseta central. Los próximos 3 días, miércoles, jueves y viernes, continuamos con presencia de lluvias. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 a los 27 grados centígrados al filo del mediodía, descendiendo nuevamente por las horas de la tarde y de la noche, acompañados de lluvias y de tormentas eléctricas. De esta manera concluimos la información del clima para todos ustedes. Continuamos con más. Y el candidato izquierdista brasileño Fernando Haddad trata de revertir la tendencia que muestran las encuestas de cara a la segunda vuelta electoral. Esto a falta de 2 semanas y el aspirante ahora está solicitando el apoyo de Luis Ignacio Lula da Silva y también el apoyo de distintas fuerzas políticas. Fernando Haddad ya busca posibles integrantes de su eventual gobierno en caso de ganar la segunda vuelta electoral en Brasil.
El candidato izquierdista dijo el martes que se ha acercado a personajes de distintas fuerzas políticas, pero descartó incluir a alguien del equipo económico del presidente Michel Temer. Yo he hecho sondeos a personas que respeto independientemente de su partido político. Todavía no he invitado a ninguno. Estoy haciendo sondeos. Estoy conversando con personas muy respetables. Quiero hacer un gobierno lo más amplio posible. Brasil necesita eso. Pero yo no he hecho ninguna invitación, pero seguiré haciendo sondeos. Haddad se convirtió en candidato del Partido de los Trabajadores en ausencia del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. En la primera vuelta obtuvo 29% de los votos, frente a 46% del derechista Jair Bolsonaro. La última encuesta de Ibope da un 59% de intención de voto a Bolsonaro, frente a 41% para Haddad. Mientras tanto, su contrincante Jair Bolsonaro anunció la expulsión de un escritor italiano sobre quien pesa una acusación de homicidio. También es una persona que tiene amplia simpatía por parte de la izquierda brasileña. El candidato ultraderechista Jair Bolsonaro anunció el martes que si llega al poder en Brasil extraditará al ex militante de izquierda Cesare Battisti. Reafirmo aquí mi compromiso de extraditar inmediatamente al terrorista Cesare Battisti, amado por la izquierda brasileña, en caso de ganar las elecciones, escribió en su cuenta de Twitter. Battisti fue condenado a cadena perpetua en Italia por 4 homicidios en la década de 1970, de los que se declara inocente. Pasó unos 30 años fugitivo entre México y Francia, donde desarrolló una carrera como escritor de novelas policiales antes de escapar a Brasil en 2004. En 2010 la justicia autorizó su entrega a Italia, pero el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva le concedió el estatuto de refugiado político. En su primera reacción tras el anuncio de Bolsonaro, el exactivista señaló que su caso no depende del próximo mandatario, sino de la Corte Suprema, por lo que no le preocupa la afirmación. Bolsonaro lidera con amplia ventaja la intención de voto para el balotaje del 28 de octubre frente al izquierdista Fernando Haddad. El próximo presidente de Brasil asumirá el cargo el 1 de enero de 2019. Información que trasciende a esta hora respecto a la caravana de migrantes que ya se encuentra en territorio guatemalteco y que busca llegar por tierra precisamente hasta Estados Unidos. Esa caravana que salió el fin de semana desde Copán en Honduras. El vicepresidente Mike Pence envió un mensaje al presidente hondureño Juan Orlando Hernández, también el presidente Donald Trump, sobre que Honduras tenía que detener esa caravana. Ahora, hace pocos minutos, ha enviado el vicepresidente Pence por medio de tuit un mensaje afirmando que ya habló con el presidente Jimmy Morales, presidente guatemalteco, acerca de la caravana que se dirige hacia Estados Unidos, y aclaró que las fronteras estadounidenses se deben de mantener con la soberanía y respeto, por lo que espera que sus socios, en referencia a Guatemala y a Honduras, hagan todo lo que puedan para ayudar y apreciar el apoyo recibido, por lo que solicitan a Guatemala detener la caravana de los migrantes hondureños, indicando además, como lo hizo con el presidente de Honduras, que si no se detiene esta caravana, Guatemala tampoco estaría recibiendo más ayuda económica por parte de Estados Unidos. No más ayuda si no se detiene esta marcha. Así señala este tuit publicado a esta hora por el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, respecto a la caminata y marcha de migrantes hondureños que buscan llegar a tierras estadounidenses. Y en otros temas, con el objetivo de desfogar el tránsito vehicular en la ruta interamericana y reducir el tiempo de desplazamiento en el sector de El Tejar y Parramos en Chimaltenango, fueron habilitados 7.5 kilómetros de libramiento, ese libramiento donde llegó para inaugurar el presidente Jimmy Morales. Autoridades de gobierno inauguraron el 40% del libramiento de Chimaltenango. Aunque el avance físico no ha sido fácil, sin embargo esperan concluirlo en febrero del próximo año. Hoy vamos a entregar de este libramiento 7 kilómetros, que equivale a un poquito menos del 50%. Ya lo ven ustedes, a 4 carriles, 2
hacia la capital y 2 hacia nuestro lindo occidente. Este tramo carretero fue recibido con un 8% de avance físico y consiste en una carretera alterna que rodea la cabecera departamental del kilómetro 48 que sale por el 62 de la ruta interamericana, lo que podría reducir el traslado en 35 minutos. De 6.000 kilómetros de red pavimentada que tiene el país, vamos a dejar 1.700 kilómetros de red de pavimento nuevo. El resto del 40-50% se va a recuperar a través de Covial con mantenimiento de la red vial a través de recapeos y bacheos. Morales pidió al pueblo que sea vigilante de un proceso de elecciones democráticas no intervenidas y transparentes como en el pasado. Por una Guatemala en paz, Neri Gálvez. Y un grupo de vecinos de 2 comunidades de Chicamán en Quiché realizaron un bloqueo en la carretera entre Uspantán y Chicamán. Están exigiendo el poder desligarse de Chicamán para anexarse a Uspantán, amenazando así que si las autoridades no les solucionan el problema, tomarán entonces la municipalidad de Chicamán. Comunitarios del Chaj y Rincón Poblaj de Chicamán, Quiché, realizaron un bloqueo exigiendo desligarse del municipio de Chicamán y poder anexarse a Uspantán, Quiché. Las autoridades lo tomen como importancia porque la verdad es que llevamos ya 34 años sin ninguna respuesta positiva. Hemos hecho varios meses de diálogos, de negociaciones en gobernación en el Congreso de la República de Guatemala y siempre nos dice que no tenga pena, que su proceso va encaminado, pero no hay respuesta. Entonces, por lo mismo, la gente ya se cansaron. Además de esto, se realizó una consulta comunitaria de buena fe. Buscamos comunicarnos con el alcalde de Chicamán, Pedro Gamarro, pero su teléfono estaba apagado. Los comunitarios informaron que si no se les daba una solución, regresarían nuevamente con más acciones. Si ninguna de las autoridades se hace presencia, de hecho, pues las comunidades van a programar otra manifestación y van a tomar el edificio municipal. Con imágenes de Noticiero Uspanteco por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GIT Continental. Cuestiones que van de la existencia de Dios a la posibilidad de viajar en el tiempo son algunos de los temas que aborda el trabajo final del célebre astrofísico británico Stephen Hawking. El libro póstumo Breves Respuestas a Grandes Preguntas fue presentado el lunes por sus hijos, quienes comentaron que al científico se le hacían los mismos cuestionamientos de manera regular tras la publicación de su exitoso libro de 1988, Breve Historia del Tiempo. Breve Historia del Tiempo lo llevó mucho al dominio público y fuera del dominio científico, lo que significó que esas preguntas fueron canalizadas hacia él. Él dio las preguntas y ahora esta es la respuesta. El científico falleció en marzo a los 76 años sin lograr terminar el trabajo, que fue completado por la familia y sus colegas académicos con material extraído de su vasto archivo personal. Él estaba muy preocupado porque al momento en que los retos que se presentan fueran globales y que se necesitara que nos uniéramos y trabajáramos juntos y cooperáramos, que nosotros nos estuviéramos volviendo más locales en nuestro pensamiento, y que en el momento que deberíamos llamar a la unidad estuviéramos más fracturados y divididos. Creo que fue una gran preocupación para él que encontraran a través del libro. Hawking, que estaba en silla de ruedas debido a una enfermedad degenerativa de las neuronas motoras, dedicó el trabajo de su vida a desentrañar los misterios del universo. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GIT Continental. Los 15 millones de quetzales que el Congreso debe de presupuestar para la restauración del edificio del Instituto Normal para Varones de Occidente, INVO, que se ubica en Quetzaltenango y que fue afectado por los terremotos de los últimos años, podrían perderse si la oficina del Centro Histórico no avala antes de noviembre el expediente que contiene los planos de los trabajos que se deben llevar a cabo en ese departamento.
En julio, las autoridades del Centro Educativo y de la Dirección Departamental de Educación presentaron en la oficina del Centro Histórico 2 cajas con documentos y 100 planos. Sin embargo, el expediente fue rechazado porque a criterio de esa dependencia municipal hacían falta estudios. Nosotros ingresamos en julio la revisión y es la fecha que nosotros no tenemos ningún lineamiento emitido por esta oficina oficial para poderles cumplir. El jefe de la Dirección Departamental de Educación, Carlos López, se mostró desanimado porque el personal de esa oficina no les garantizó que con los cambios que se efectuaron en los planos y las modificaciones que solicitaron, haya garantía de que obtendrán el aval municipal. Queremos que el proyecto de restauración del limbo pues se dé, ¿verdad? Y no se pierda, puesto que esa es la amenaza que se tiene, ¿verdad? Que se pueda perder. Francisco Tirado, director del Limbo, le expuso a la arquitecta Ana Pérez de la oficina del Centro Histórico que el Consejo ordenó a esa dependencia, mediante un acuerdo municipal, darle trámite al expediente para obtener el permiso. Y entonces yo creo que no era injusto, pues era injusto el hecho de que nos lo recibieran de esa manera, cuando realmente hoy lo que queríamos nosotros era que oficialmente ingresara el expediente, ¿verdad? La oficina del Centro Histórico dio a conocer que no ha emitido ningún dictamen y que harán la revisión del expediente para conocer si cumplieron con los cambios que les pidieron. Cuando ingrese el expediente que va a ser el día de hoy, pues nosotros lo vamos a revisar. Nosotros sabemos que esto es un proyecto de urgencia también. El actual edificio en que funciona el Limbo fue construido entre el año 1907 y 1914 bajo la dirección de los arquitectos Mariano Guerrero y Carmen Rímola, según lo dispuesto en el acta municipal del 11 de agosto de 1871. Por una Guatemala en paz, desde Quetzaltenango, Maynor Toc, Noticiero Guatevisión. De Quetzaltenango vamos a Escuintla, donde sobrevivientes de la tragedia de la erupción del volcán de fuego ocurrida el 3 de junio tendrán que esperar al menos 18 meses para poder contar con una vivienda formal, misma que fue ofrecida por el gobierno central. La maquinaria contratada por el Ministerio de Comunicaciones se encuentra realizando el movimiento de tierra y nivelación en los terrenos donde se construirán estos inmuebles, ubicados siempre en la finca La Industria en Escuintla. Agripina Ortiz, sobreviviente, comentó que aunque su situación cambió en comparación de cuando se encontraban hacinados en los albergues, el estar ahora en los denominados atus es otro calvario, pues padecen de calor. Además, estos son muy pequeños, por lo que incluso no les caben muchas pertenencias. Ahora esperan que no se alargue el tiempo que tendrán que esperar para lograr contar con una vivienda digna. Y finalizamos con estas imágenes del intendente de tránsito Amílcar Monteco, migrantes hondureños que precisamente vienen en esta caravana del migrante que salió desde Honduras, han llegado ya a la capital. Al menos un centenar de estas personas han llegado y se encuentran abajo precisamente del puente Eric Barrondo en el kilómetro 8.3 de la ruta al Atlántico en la zona 18 y se están resguardando de la lluvia a esta hora y esperan continuar su camino en búsqueda de llegar a Estados Unidos. Reiteramos también que el vicepresidente estadounidense Mike Pence ha confirmado que habló con el mandatario Jimmy Morales solicitándole que detenga a esta caravana de migrantes o de lo contrario la ayuda a Guatemala será cortada. Con esta información nosotros nos despedimos. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las 9 de la noche. Con permiso.